nombre es Pamela y también voy a comenzar autodescribiéndome y es algo que le voy a pedir luego a las panelistas que suban a continuación. Soy una persona del sexo femenino, de tez blanca y pelo castaño, uso chasquilla, mido 1,5 m, 1,55 m y estoy usando un vestido azul marino con algunas pequeñas rayitas de color blanco. ¿Felipe? Sí, hola. Antes de describirme, igual decir lo mismo que decía también Jess al comienzo, vamos a hablar sobre funciones distendidas, por lo tanto la invitación es también a ser y a estar distendidos, ¿vale? Ya, ahora sí me autodescribo. Bueno, yo soy Felipe, hombre cisgénero, estoy como rapado a los costados, tengo un arito en la oreja derecha, ¿esto es derecho? Derecha. ¿Qué más? Tengo barba cerrada, bigote, en una parte de la barba tengo blanco, eso. Bien. Eh, Algo adelantó Jess Tome en la mañana para aquellos que tuvieron la posibilidad de ver su muy inspiradora presentación en relación a las funciones distendidas como funciones que ella en general de manera muy pertinente nombra que son funciones para todos y todas. Son funciones que abren barreras de espacios de inclusión, que le dan la bienvenida a distintos tipos de públicos y audiencias, no solamente a personas con situación de discapacidad cognitiva, como muchas veces si bien está focalizado en ese tipo de agentes, es algo que se propicia para que todos podamos ser partícipes de la experiencia, en este caso teatral, que es la experiencia que les vamos a contar del Centro Gabriela Mistral. Y aquí en esta sala vemos muchas cómplices en este crimen, en las que vamos a ir nombrando a medida que vayan apareciendo, pero uno de ellos y muy importante ha sido la alianza que hemos generado con el British Council, a quien quiero agradecer personalmente y no quiero nunca dejar de nombrarlos porque no solamente han puesto apoyo financiero en este proyecto de inclusión de GAM, que es muy importante en términos de los recursos que nosotros siempre como organizaciones culturales buscamos, sino que han puesto también un apoyo en generar vínculos, en establecer redes, en abrirnos las posibilidades de conocer modelos y estrategias distintas, particularmente de países como Reino Unido, que en estos temas nos llevan bastante la delantera, o es lo que por lo menos yo siento de las posibilidades que he podido tener de compartir en ciertas instancias con ellos. Y es precisamente a partir de una experiencia con Reino Unido, en donde hace un par de años atrás ya, por primera vez pudimos escuchar la palabra relax performances en inglés. Googleamos, encontramos que en español lo que se utilizaba y se estilaba decir eran funciones distendidas y ahora les vamos a contar un poco sobre eso. Yo misma tengo que... Ok, muy bien. Ahí sí. Lo primero y lo más importante yo creo que ha sido algo que ronda en torno a la conversación de este encuentro incluye, es que las acciones no son vacías, las acciones no son solamente respuestas que uno hace para hacer un check a algo, para cumplir con un tipo de realidad, sino que las acciones tienen que estar impulsadas también desde una mirada organizacional y en ese sentido es muy importante recalcar que para el Centro Cultural Gabriela Mistral, que es este espacio donde estamos hoy compartiendo, los proyectos de inclusión y de poder darle apoyo a artistas, a públicos, a distintos agentes con los que convivimos en situación de discapacidad, es una misión fundamental y relevante. Y aquí hay un dato para que más o menos tengamos alguna estadística en mente. El 5,4% de nuestros visitantes en GAM declaran encontrarse o sentirse que en algún lugar de discapacidad o situación de discapacidad. Lo sabemos porque hacemos un proceso anual de encuesta, que es una encuesta de caracterización muy larga, donde tomamos cerca de 1.200 o 1.500 casos y hacemos esa pregunta. Hemos ido agregando preguntas nuevas sobre este tema. Una muy interesante es... no tenemos todavía los resultados, los vamos a tener pronto, pero una que agregamos es, algún familiar de usted se encuentra en situación de discapacidad, porque creemos que, y hemos ido dándonos cuenta, que los proyectos inclusivos no solamente involucran a una persona como público unitario, sino que empiezan a ser proyectos que permean núcleos familiares o núcleos sociales. Eso es algo interesante de tener en mente. Bueno, es una cifra que va en aumento, es un número que se ha incrementado.
estamos hablando de personas que no solamente tienen alguna discapacidad física, sino que de cualquier otro tipo. Y por lo tanto comenzamos a pensar en distintas alternativas para poder abordar de una manera más concreta el estado del trabajo que hacemos desde programación y audiencias para este tipo de visitantes y públicos. Entonces, como les decía, es una idea que conocimos el año 2018 gracias a un vínculo con el Fringe Festival en Edimburgo, del cual hemos tenido la suerte de poder participar, y de hecho estuvimos la semana pasada con Alejandra y con otros compañeros de la delegación chilena también compartiendo en esa instancia. Y dijimos, bueno, ¿qué es una función distendida? Vamos a ver un video más adelante. Era más adelante, ¿no? Sí, ya, muy bien. Pero aquí hay algunos punteos que me pareció importante para poder sobreclarificar qué son este tipo de funciones. Son funciones que de alguna manera nos dan la posibilidad en primera instancia de tener un trabajo integral. O sea, vale decir, no son funciones que podamos hacer nosotros solos, sino que vamos a estar contándoles, entre medio de esta historia, quiénes han sido distintos colaboradores. Yo les decía que muchos están acá, por ejemplo, va a aparecer Laila Raña en algún momento, que es de la compañía de teatro Arangua, que fue parte de nuestro primer piloto que les vamos a describir. Está Tania Salazar, que también fue una persona muy clave en propiciar este proyecto, pero además de eso estamos los equipos completos a la interna del Centro Cultural. Aquí nosotros estamos con Felipe representando este proyecto, pero en verdad aquí hay un involucramiento que tiene que ver con comunicaciones, con los personal de acogida de sala, que tiene que ver con los técnicos, que tiene que ver con los productores, que tiene que ver con la institución de una manera más global. Es la factibilidad de incorporar un proyecto como función distendida que tiene dos ventajas. Una, para aquellos que trabajamos en proyectos culturales va a ser muy relevante de escuchar y que principalmente es un proyecto a bajo costo. Nos preocupa muchas veces en el mundo de la cultura, o es algo que nos preguntan mucho, que es como nos sentimos un poco que tenemos que cumplir con muchos parámetros y todos esos, por supuesto, involucran también la ejecución de distintos recursos, a veces son recursos humanos, a veces son recursos económicos. Las funciones distendidas es algo que se puede implementar como metodología y, como decía Jess en la mañana, de romper ciertas barreras simplemente para ir dialogando en un contexto donde entre todos podemos ir generando espacios más cómodos y accesibles para nosotros. Y también nos daba la posibilidad, por lo mismo, de tener una experiencia que fuera replicable y por ende que fuera más permanente en el tiempo. Ayer yo le comentaba a alguien que estábamos hablando de este encuentro Incluye, y yo le decía, mi sueño es que este encuentro crezca y se potencie y sea muy importante hasta que podamos hacerlo desaparecer y podamos dejar de pensar en una semana dedicada a la inclusión y podamos empezar a pensar en qué es la responsabilidad del día a día y qué es la responsabilidad de una programación y de un trabajo con audiencia que es continuo y de manera estable. También nos proponía un espacio de innovación, porque de verdad es un proyecto que no era muy conocido ni muy popular, por lo menos en nuestro país. En Argentina habían algunas experiencias que pudimos observar que algunas agrupaciones estaban haciendo. En Brasil también conocimos algunas personas que estaban trabajando en esto, pero más allá, nuestro mapeo no nos permitió encontrar a nivel nacional a otras personas que estuvieran aplicando este modelo. Si alguien sabe, nos hace saber, por ejemplo, y sería maravilloso, pero hasta ahora no hemos dado con eso y nos parecía importante instalarlo, este tema, en los espacios de vocerías, de liderazgos como espacio cultural y también de intercambio y trabajo en red con otros amigos del mundo de la cultura. Y por último, por supuesto que cualquier posibilidad que a nosotros en nuestra misión como espacio cultural, que tiene que ver con ser un espacio que atiende a las audiencias y a los públicos, por sobre todo, nos permitía tener una metodología que ampliaba esta posibilidad y estas instancias. ¿Ahora viene el video? Ahora viene el video, que va a recalcar un poco lo mismo, pero está complementado con algunas experiencias de personas que no soy yo, así que va a ser muy útil poder compartirlo. Corre el primer video entonces, por favor. ¿Qué son las funciones distendidas?
Es simplemente una función de teatro, de danza, de circo, un espectáculo de arte escénica, pero es una función que está sutilmente modificada y que ha tenido ciertos aspectos que se han cambiado para propiciar un espacio más relajado, un espacio más distendido, un espacio menos formal. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, podemos tener a familias que tienen algún integrante de su familia que tiene algún tipo de discapacidad sensorial o cognitiva, en donde, por ejemplo, nos sentimos más cómodos con la posibilidad de entrar o salir a la sala durante la función. Es una función también donde se trabaja con menos cantidad de espectadores para que nos podamos sentir mucho más cómodos a nuestras anchas. Es una función donde la iluminación y el sonido se manejan de una manera más sutil, donde el sonido está un poquito más bajo y las luces están un poquito más altas, para propiciar que no existan cambios bruscos, sensitivos o sensoriales que nos molesten o que nos incomoden. Es una función que le da la bienvenida a personas en situación de discapacidad. Es un proyecto pionero en nuestro país. Se ha hecho en otros países del mundo, pero GAM lo trae por primera vez a Chile, en colaboración con Equifrágil, quienes nos han apoyado mucho en capacitarnos en este proyecto, y en colaboración con las compañías y los artistas, quienes han accedido a atreverse a ser parte de este proyecto de inclusión. Creo que después de 8 años y tanto como trabajando, primera vez que siento tanta tranquilidad. Entonces yo no sé si fue por el público que nos dio esa tranquilidad o al tener esto del Equifrágil, hizo que aquí adentro pasara también algo muy bello, como de fragilizar y humanizaron toda la obra de otra manera. Los cambios tampoco eran muchos, pero sí eran significativos para entender al público al que estaba dirigida esta versión de Ballenas en Cuenteros. Entonces no nos quedó nada más que entregarnos a pensar en el público, a pensar en el otro, este nuevo público que iba a ver la función, entender que había que bajar un poco los decibeles de música, que el gesto no era tan extremo, que había que ponerle una capa de suavidad a toda la función, y solamente eso. Fue relativamente fácil ponerse en el lugar del que estaba mirando. Esta primera prueba de función distendida fue maravilloso. Yo observaba a los niños, lo contentos que estaban, las familias, lo contentas que estaban. Esta es una actividad muy importante para nosotros, porque las personas en situación de discapacidad, no solamente los Equifrágil, están privados de consumir cultura. Y el que ellos estén privados también significa que sus familias se abstienen de consumir cultura. Entonces, con estas funciones distendidas se está abriendo un espacio para las personas en situación de discapacidad y para el grupo familiar en su conjunto. Los participantes de una función distendida van a tener un material que nosotros trabajamos y que colgamos durante el sitio web antes de las funciones, un material preparatorio, un material que lo que hace es borrar esas barreras de sorpresa de con qué se van a encontrar. Esta es la segunda función distendida a la que asistimos al GAM, y realmente ha sido una excelente contribución, porque no todos los teatros dan esa facilidad para incluir a personas con discapacidad. Es difícil para estos niños lograr largos espacios de concentración, pero lo pudo hacer porque la obra era muy llamativa, tenía muchos estímulos muy adecuados para estos niños, y además fue muy participativa también. La inclusión de los niños al final en el escenario con los artistas, con los coreógrafos, los hace a ellos ser también partícipes del teatro. Fue un placer la función, hacerla es un privilegio, hacerla es necesario, y creemos que es labor de todos los artistas y también de las instituciones dedicarle un poco de tiempo al público que tiene otras capacidades, que tiene otras habilidades de percepción incluso. Bueno, compañeros teatristas, compañeros de otras compañías, amantes del teatro, es una posibilidad hermosa, realmente no solo llena el alma, sino que el corazón te lo repleta, para quienes nos dedicamos realmente a esto como un arte, como una manera de vivir. No pierdan la oportunidad cuando los inviten, no duden. Vengan, acérquense, prepárense, porque puede ser una función realmente única para ustedes y para las personas quienes vieron y quienes participaron y apoyaron este proyecto. La función distendida es una función para todo tipo de públicos. Desde ese punto de vista es una función inclusiva, y desde ese punto de vista es una función donde queremos nuevos modelos y nuevos formatos de participación. Menos mal que dije eso de que era para todo tipo de públicos. Bueno. Entonces, eso es lo mismo que vieron en el video, compartiendo también la experiencia de algunos públicos y de algunos artistas.
La lámina que tenemos ahora, la voy a describir un poco también, es una lámina de fondo blanco que tiene unas flechas y un diagrama de flujo de cómo fue el proceso de llegar a estas funciones. Pero el punto más importante fue, y el primero, fue pensar en hacer un pilotear experiencias, que de alguna manera es algo que a nosotros nos ha servido mucho como metodología de trabajo. Y eso partió por una conversación muy abierta, no solamente internamente entre los equipos, de decir, queremos tratar de hacer esto, por favor, ¿cómo nos podemos ir ayudando? Sino que también con las compañías. Llamamos primero una reunión a artistas que estaban siendo parte de nuestra programación y les contamos que queríamos hacer esto y les preguntamos qué pensaban. Todos se mostraron muy abiertos y muy dispuestos. Lo que pasó después es que terminamos haciendo el pilotaje y quienes siento que pudieron ser capaces, lo que puede ser parte de una reflexión posterior, de dar un paso más allá en el contexto de la función distendida, fueron principalmente compañías de teatro que trabajaban más con públicos familiares o adolescentes. Se ha dado así, naturalmente, porque hemos buscado partners con los que podamos ir alineados sin forzar a nadie, todavía. Entonces, tuvimos una muy buena respuesta precisamente de las compañías que trabajan con estos segmentos de audiencia. Tenemos muchas ganas, sí, de poder empezar a probar funciones distendidas con otro tipo de contenidos, porque no son solamente pensadas para funciones de obras familiares. Pero ellos naturalmente se sentían, y Laila después nos podrá quizás compartir un poco de su experiencia, pero sentían que les era más natural este proceso y en algún minuto Laila me dijo, me acabo de dar cuenta que siempre he hecho funciones distendidas, no fue tan difícil hacer ese cambio de switch. Nuestra socia, que fue Tania, de X Frágil, que fue muy hermoso la manera en la cual ella se acercó a comentarnos como supe que están en esto, quiero ayudar, y de ahí en adelante ha sido un trabajo conjunto muy orgánico e inseparable. Así que muchas gracias, Tania, también por eso. Ahí sí. Bueno, esos son los 3 espectáculos con los que hicimos este primer piloto durante el año 2018. Pescador, de la compañía Silencio Blanco, Ballena 52, de la compañía Manada, y Danzas Saladas, de la compañía Arangua. Entonces, fueron 3 experiencias que después les vamos a explicar un poco cómo las replicamos también en otro contexto regional. Entonces, en el año 2018 hicimos 3 funciones distendidas. Aquí lo importante, otro aprendizaje que tuvimos en el proceso, las 2 primeras las hicimos de forma gratuita, porque estábamos colaborando directamente con un grupo segmento específico que era la organización X Frágil, que nos apoyaba en traer a sus socios. Pero después decidimos empezar a hacer esta experiencia también pagada, porque consideramos que era relevante poder incorporarla dentro del rango de cómo hacemos usualmente las funciones en el centro cultural. Obviamente que tienen un valor diferenciado, un precio distinto, que consideramos que puede bajar un poco también la barrera de accesibilidad en el sentido de el consumo económico, pero quisimos hacerlo pagado de una manera deliberada para poder entrar también en la continuidad del trabajo que hacemos como con cualquier otra función. Hicimos un protocolo de trabajo interno, que es el que ustedes tienen en sus manos, probablemente porque se los estuvieron repartiendo al ingreso de la sala. Es perfectible, es mejorable, está colgado en nuestro sitio web también, pero nos sirvió para unar un poco el proceso interno de trabajo entre nosotros mismos y que además queríamos que fuera una experiencia que pudiésemos compartir de manera muy didáctica y replicable a otras instancias culturales. Visibilizamos el proyecto en distintos medios de comunicación, que era importante para que la gente se enterara que esto estaba ocurriendo, y también, esto fue un cambio muy relevante, GAM trabaja con una convocatoria donde invita todos los años a las compañías nacionales a postular sus proyectos para estar presentándose en el Centro Cultural. En esa convocatoria, a las compañías siempre les consultamos y les pedimos poder pensar en algunas actividades conjuntas de formación de audiencia de cara a nuestros públicos, dependiendo del contenido que ellos nos estén entregando. Incorporamos también en nuestra modalidad de convocatoria la posibilidad de solicitarle a través de esa vía formal a las compañías quienes estuviesen interesados en hacer una función distendida. Entonces, entró ya en el ecosistema, como en el contexto de la industria y de cómo trabajamos en el Centro Cultural,
en protocolos más profundos de trabajo y en distintas instancias. Ahora Felipe nos va a explicar un poco cómo fue el proceso de sociabilización del proyecto en otra escala, que es la escala ya a nivel más nacional. Gracias. De nada, Felipe. Ya, muy bien. Bueno, ahora les voy a contar entonces cómo sucede este proyecto en este año, cuando tuvimos circulación por varias regiones del país. Ahí está entonces. 2019 postulamos con este proyecto a un fondo, a FONAPI, lo que nos permitió poder difundir tanto nuestra metodología de trabajo, que es el protocolo del que estamos hablando, que nosotros lo llamamos metodología de transferencia de conocimiento, ¿vale? Porque no somos los expertos, pretendemos y queremos llegar a tener mucho conocimiento, pero estamos simplemente replicando, contando lo que nosotros hemos vivido acá, y eso sin duda es perfectible. Y además, siempre después de que sucedía esta transferencia de conocimiento, estaba acompañado con una función distendida al día siguiente por lo general, ¿vale? Ahí aparecen entonces los espacios donde estuvimos haciendo... ¿Se escucha? Ah, ya, bacán. Donde estuvimos haciendo esta transferencia de conocimiento, más la función. Lo voy a leer porque se me olvidan los lugares, ¿eh? Está Quilpué, El Maule, Ovalle, Rancagua, Valdivia, y tuvimos una prueba en Corpartes, con los compañeros de trabajo de Corpartes, donde probamos esta primera instancia de metodología de cómo transferencia de conocimiento. Y eso cambió, eso nos ayudó mucho, cambió un montón después de esa primera experiencia. ¿Qué es esta transferencia de conocimientos? Es una metodología que creó la unidad de mediación, donde estoy yo, está mi compañera Jimena, Marcita y Loreto, somos 4 personas, y trabajamos en una metodología que tuviera tanto una parte teórica, que estaba apoyada por Paula Soto, que es terapeuta ocupacional y que forma parte de la Corporación Equifrágil, que es la que Pamela recién mencionaba, que fue fundamental para este proceso, donde nos entregó todo el marco teórico un poco para nosotros entender quiénes son nuestros públicos y a quiénes iban a estar dirigidas estas funciones distendidas, tanto para los artistas como nosotros como trabajadores del centro cultural, cuáles eran esas modificaciones o consideraciones que debíamos tener, ¿vale? Bueno, está entonces esta parte teórica y también hay una parte práctica, que esa sin duda se completa casi en un 100% con la obra en sí, pero también nosotros generamos un par de actividades que ayudaban un poco a completar este proceso metodológico. Y bueno, sin duda ahí aparece también la idea que era clave también de esta transferencia de conocimiento, era la idea de poder reflexionar. Yo creo que eso era muy vital respecto a... Porque esta transferencia estaba dedicada o estaba orientada a trabajadores principalmente de los espacios culturales o artísticos y también estaba abierta a otros agentes culturales de las distintas regiones. Entonces, el espacio de reflexión nos permitió efectivamente repensar, de hecho, muchas preguntas, tal vez muchas sin respuesta, sobre qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, para quiénes lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y nos íbamos en conversaciones muy largas, pero muy buenas. Muy distendidas, por cierto. Bueno, ahí está entonces la transferencia de conocimiento. La foto, describo, ahí aparece el tríptico que les entregamos, a la mayoría lo tienen, si no después se los podemos facilitar. Aparece una fotografía de la obra Pescador y luego está el título de la función, dice funciones distendidas. Ahí entonces está un punteo del contenido de esta metodología de trabajo. La primera es una carta de testimonio. Esta carta de testimonio estaba llevada por Paula, donde nos contaba, le entregaba una carta a la gente del taller, que generalmente eran promedio de 20 personas, bueno, ahí después vamos a ver los números. Y donde conocíamos la historia de Federico. Federico era un chico con el síndrome de Asperger, y donde lo que más quedaba dando vuelta era donde él comentaba que él no era una persona loca, ni freak, ni raro, sino que solo era una persona que percibía de manera distinta a la mayoría, ¿vale? En esta carta, en el fondo, lo que intentábamos era dar un primer pie para sensibilizar con quienes íbamos a conversar, ¿vale? Ponerse un poco en el lugar del otro también es clave dentro de estas funciones distendidas. Luego lo siguiente que aparece ahí es el acceso al arte. Este era un debate que llevaba mi compañera Jimena, donde la pregunta clave era ¿para qué es el arte? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Y ahí la conversación era hardcore intensa, era potente la conversación ahí. Lo tercero que aparece ahí, que es el casco de las sensaciones, eso es un dispositivo que creamos nosotros en mediación, donde nos ayudó Paula sin duda.
La idea, esto era una, de ahí les voy a mostrar una foto, pero era un casco de madera que se lo poníamos a los participantes, donde, ¿cuál era el objetivo de esto? Poder discapacitarlos, finalmente, de manera muy patúa, pero se les ponía un casco, digo, que tenía dentro unas luces intermitentes, que lo que hacía era un poco anular la vista, y además sonaba música muy fuerte, en un principio fueron ruidos, y después era música muy fuerte, ¿sí? Un poco para poder desestabilizar e incomodar al otro. Un poco a modo de que los participantes pudieran entender también cómo puede llegar a afectar de manera negativa un espectáculo de las artes escénicas que no está pensado en el fondo para alguna persona con alguna sensibilidad, algún estímulo sensorial, ¿vale? Algunos lo pasaban increíble, pensaban que era como fiesta tecno, en fin. Por eso después usamos ruido, dejamos la música. Luego pasábamos a lo siguiente, donde aparece ahí que es una función distendida, y ahí aparecía entonces el video que Pamela menciona, y un poco, más que nada, como repetir lo mismo, que se refiere a ciertas funciones donde hay sutiles modificaciones, porque es importante eso también. Las funciones distendidas no se trata de hacer otra obra, ¿sí? Es respetar el mismo contenido, solo poner el acento, sobre todo en aquellas cosas técnicas, y bueno, y también en cosas de cómo recibimos al público, ahí se pone el acento. Luego hay un paso a paso de cómo nosotros explicábamos, de cómo lo hacemos acá en GAM. Sin duda eso después, cuando lo llevábamos a cabo en los distintos espacios, se ponía a prueba. Porque nosotros sabemos que funcionamos muy distinto a cómo funciona el resto de todas las salas, ¿verdad? Que eso sin duda también era muy valioso. Y luego el espacio de reflexión, donde mucho para pensar. Si quieren después les puedo compartir, porque hay mucho ahí, mucho material. A nosotros nos quedó dando vuelta mucho. Bueno, ahí estoy yo. Aparezco yo y ahí está la fotografía donde están dos personas con el casco de las sensaciones. Ahí se ve la caja. Es una caja pesada de madera, donde en el fondo la persona por un minuto escuchaba o lo desorientábamos más bien, o intentábamos discapacitarlo, ¿vale? Les vamos a mostrar, Cristian, porfis, un video, el video 2. Y este video en el fondo sucede, espérenme un cachito, este video sucede, de hecho lo estamos estrenando ahora en el encuentro, porque sucede después de que vivimos la experiencia en regiones donde nos dimos cuenta que efectivamente nosotros entregamos un material físico escrito y también entregamos este material que se sube a la página web. Pero sin duda hay un montón de otras posibilidades para poder llegar y entregar también qué es una función distendida. Dentro de esa lógica entonces es que aparece el video. Gracias. El siguiente es un video animado y colorido que tiene por finalidad mostrar cómo se llevan a cabo las funciones distendidas de GAM. Lo hace a través de un joven protagonista que asiste al teatro para disfrutar de una función de danza contemporánea. Acompañado por una amiga, vive la experiencia de ser orientado directamente por una de las encargadas del staff de GAM, quien procurará su seguridad y comodidad al interior de un espacio apto para la convivencia en diversidad. ¿Qué son las funciones distendidas del GAM? Son obras de teatro, música y danza cuya presentación a público se modifica sutilmente para generar un ambiente apto, agradable y flexible a todas las personas con discapacidad. Su programación se realiza en base a un protocolo de trabajo que debe aplicar el equipo a cargo para generar las siguientes acciones conjuntas. Capacitación del personal y observación de la obra de forma anticipada para dar sugerencias de modificaciones en acuerdo con los artistas. Creación de material gráfico, disponible online, que oriente al público en torno a la ubicación, espacialidad y accesos de la función. Facilitación de acceso directo a la sala con al menos 30 minutos previos al comienzo de la función. Mediación de experiencia táctil para el reconocimiento de elementos escénicos antes o después de la función. Comunicación de acuerdos base en torno a la experiencia, con indicaciones a considerar para su correcto desarrollo. Implementación de zonas cómodas y temperatura adecuada para la permanencia al interior de la sala. Limitación del aforo de la sala a un 70% de su capacidad total, habilitando mayor espacio de movilidad en su interior. Actitud abierta de parte de los artistas en relación al comportamiento del público durante la función. Habilitación de baño, guardarropía y zona cercana de descanso fuera de la sala y de forma visiblemente señalizada. Consideración de las siguientes recomendaciones técnicas. Luz tenue y continua, evitando cambios bruscos. Nivel sonoro continuo y a volumen moderado, evitando cambios bruscos y repetitividad. Delimitación de espacio escénico con cinta reflectante.
Se debe tener siempre una actitud empática a través de mensajes suaves y claros, apoyados en la conexión visual. Toda ayuda se debe ofrecer a modo de consulta y, una vez finalizada la función, se sugiere generar espacios de evaluación y seguimiento para el futuro. Ingresa a nuestro sitio web y entérate sobre nuestras próximas funciones distendidas. Financiado por Cenadis, un proyecto de GAM, con el patrocinio de British Council. Gracias. No. Bueno, ahí entonces podemos... No, todavía no termino. Avancemos. Ah, yo avanzo. Perdón. Es distendido, sí. ¿Ahí sí? Bueno, continúo, porque en verdad lo que les voy a mostrar ahora son las fotografías de los espacios, los equipos de trabajo. Ah, muy bien, gracias. Ah, ya. Ahí está el Teatro Regional de Rancagua, en una foto distendida. Al día siguiente con ellos estuvimos con la obra Pescador, de la compañía Silencio Blanco. Bueno, ahí en la mayoría estuvimos también con muchos agentes culturales. Después les quiero contar, pero después de pasar las fotos, porque no quiero contar dónde pasó qué. Ahí ustedes pueden ver entonces en la siguiente foto, ahí estamos mostrando al público, hay unas colchonetas en el piso también está delimitado, ¿verdad? Hay una wincha de color reflectante y el público en el fondo se le está dando la posibilidad de poder estar de pie o también si lo desea puede estar en las colchonetas o puede entrar o salir de la sala, que es una de las modificaciones importantes dentro de una función distendida. Ahí está el Teatro Municipal de Quilpué. Ahí está todo el equipo de Quilpué, más el equipo GAM. Por cierto, acá también aparece la unidad de públicos. Nosotros también viajamos con la unidad de producción. Viajamos con distintas áreas, además de la unidad de mediación. Aquí está acá hay un teatro donde pueden ver que hay una modificación también en el espacio. Si se dan cuenta, la mayoría del público se encuentra en las primeras butacas, ¿sí? Siendo que el teatro es mucho más grande. Porque también hay una modificación importante, igual en el video se menciona, que tiene que ver con la capacidad total de sala, ¿sí? Generalmente se aboga por entre un 70 o un 60% de la capacidad para evitar primero como el agobio dentro de la sala y también por un tema práctico, por si alguien quiere salir, también poder evitar algún accidente, ¿verdad? Ahí hay otra modificación entonces. Ahí está el público muy atento, se ve en esa fotografía. El Teatro Regional del Maule, con el Teatro Regional, perdón, con Quilpué fuimos con Danzas Aladas. Con el Maule estuvimos también con la obra Danzas Aladas. Valdivia, ahí estuvimos con varios agentes culturales de la región de Valdivia. Y ahí estuvimos con la obra Ballena 52. Y el Teatro Municipal de Ovalle, donde también estuvimos con la obra Ballena 52. En todos estos espacios, en el fondo nos vimos nosotros un poco en jaque, no sé si en jaque, o en cuestionamiento de cómo aplicar, en el fondo, lo que nosotros hacemos acá día a día, con los espacios que conocemos, con el equipo que conocemos, en interacción y además en súper corto tiempo, porque llegábamos un día o 2 días antes a, en el fondo, hacer esta transferencia de conocimiento y luego al día siguiente sucedía la función. Fue vital, sin duda, el interés y las ganas de los equipos de trabajo en todos estos lugares, donde había corazón para poder hacer esto, donde también se entendía el motor de fondo, finalmente, de esto que tiene que ver con el derecho, con que otros puedan acceder a lo que yo puedo acceder sin ninguna barrera, ¿verdad? Ahí está el total de beneficiarios entonces de estas 5 experiencias. En total fue un total de 101 personas de los distintos equipos de trabajo y 270 personas vieron las funciones distendidas, ¿sí? ¿Por qué hacer estas funciones distendidas? Esto ya un poco es a modo de, y seguramente un poco puede sonar reiterativo, pero porque sin duda flexibiliza las convenciones teatrales, ¿verdad? Dando esta posibilidad de un espacio tan rígido, posibilita que otros puedan disfrutar. Y como dijo Pamela, es una función para todos, no está exclusivamente pensada para una persona en situación de discapacidad, sino que, por ejemplo, yo que me cuesta estar quieto, pueda entrar y salir de una sala sin sentir que molesto a nadie, ni que nadie me mire feo, porque permite la posibilidad de relajarse y eso sin duda entrega un goce increíble para con el espectáculo,
porque amplía la posibilidad de llegar a nuevas audiencias, sin duda, y como se decía también en el video anterior, si bien está orientado en este caso, en nuestro ejercicio, con 3 obras infantiles, y está en este caso abocado a un público infantil entre 0 y, no sé, 6 años, 7 años, lo que sea para las obras, pero también se amplía también a la familia, y en el fondo es la familia que es la que también puede acceder a un espacio y donde se siente bienvenido, ¿sí? Con sutiles modificaciones. Y bueno, porque democratiza las experiencias artísticas. Desafíos, porque no podemos quedarnos acá y no podemos solo quedarnos en este piloto, ¿cierto? En estas experiencias. Además de los que aparecen ahí en el PowerPoint, que habla de la transversalidad de los proyectos y el cambio organizacional, o sea, el desafío de seguir convenciéndonos y perfeccionándonos nosotros mismos dentro de la organización y también convencer a otros de esto. Como decimos por ahí, somos como unos evangélicos de las funciones distendidas en el buen sentido de la palabra, de poder propiciar esta experiencia. Socializar esto con los artistas y con los agentes culturales. Si no creemos nosotros desde el lugar que a nosotros nos corresponde como personas del mundo de la cultura, estar trabajando en este tipo de proyectos, difícilmente vamos a permear socialmente a quienes queremos convocar. Abrir nuevos canales colaborativos con otras instituciones. Lo que ocurrió con X Frágil fue sin duda lo que permitió que esto se diera. Lo que ha ocurrido con el British Council, lo que ocurrió con cada uno de los teatros regionales a donde asistimos, la posibilidad de que ellos nos abrieran sus puertas y que nos permitieran parar una tarde o un día para que sus trabajadores pudiesen participar de esto en un esquema que es complejo, porque para todos los que trabajamos en distintas organizaciones nos damos cuenta que nos cuesta tener ese momento de capacitarnos y de detenernos. Y la invitación, por supuesto, que queremos tener a abrir una oferta permanente, a poder tener y trabajar desde GAM, desde que el día 1 de enero uno puede hacer un clic en la página y saber qué día exacto y qué oferta tiene durante todo el año, durante todo el semestre, para poder asistir a una de estas funciones. Nos han pasado muchas cosas que hemos ido aprendiendo, como les decía Felipe, al principio creímos que solo bastaba con llevar un taller, después nos dimos cuenta que no, que había que vivir la experiencia de la función distendida, además del taller. Era necesario viajar con los artistas, en ese sentido también, que ellos eran parte importante del compromiso de movilizar este proyecto. En fin, o sea, nos ha pasado también que hay públicos, por ejemplo, que cuando se enteran que es una función distendida prefieren cambiar su entrada porque prefieren asistir a otra función distinta del mismo espectáculo, puede ser. O sea, hemos tenido experiencias que se han ido sumando como al corpus de la modalidad de trabajo de este sistema. Yo creo que por ahí, para que podamos también recibir y recoger algunas preguntas que ustedes quieran tener. Me gustaría mucho que alguien de las personas que son de los otros teatros, de los otros espacios donde estuvimos, si quisieran decir algo, compartir cómo fue la experiencia para ellos, sería valioso, creo, porque así lo contamos desde el otro lugar y no desde solo nosotros. ¿Sí? O si quieres, subes ahí y lo puedes decir. ¿Sí? Gracias. Yo soy Macarena del Teatro Municipal de Quilpué y efectivamente GAM, y quiero agradecer especialmente a Pamela, que fue la que ha impulsado, bueno, con todo el equipo, pero ha llevado la batuta en esto, que nosotros fuimos reconvertidos al Evangelio de Funciones Distendidas, y vamos a hacer 3 funciones distendidas con artistas regionales en noviembre, octubre y diciembre. Así que nos aventuramos nomás, porque creo que después de haber vivido este taller, la obra, no podíamos quedarnos como bien fantástico, gracias por venir y esperaremos que vuelvan, etcétera, sino que dijimos, si nosotros no empezamos a mover la región de Valparaíso con esto, no empezamos a buscar y viendo toda la necesidad que había, porque cuando abrimos la convocatoria nos acercamos a las agrupaciones. Hay un montón de agrupaciones, especialmente el público con TEA y con distintas como requisitos, podríamos decir, para poder acceder a la cultura. Nosotros sentíamos vergüenza, podríamos decir, de que no todo el público pudiera acceder a la cultura, que niños, especialmente los niños, que
tienen TEA, los papás no los traían porque decían que lleno, que va a molestar, etcétera. Entonces empezamos de a poco también este trabajo después del taller a empezar a romper eso, uno con el círculo de los padres para que se atrevan a llevarlos y preparar ya estas funciones distendidas que se nos vienen al final del año. Así que estamos agradecidos, fue una muy buena experiencia, si bien claro, fue una experiencia compacta pero intensa y nos dejó esa preocupación de que nosotros podemos hacer algo. No podemos, tenemos que hacer algo y abrir los espacios culturales. El que se interesa y quiere ir a ver cómo nos resulta nuestro experimento, igual somos ordenados, así que lo vamos a hacer al pie de la letra, están invitados, así que se pueden contactar con nosotros. A Tania también lo quiero agradecer porque también es una pieza fundamental en este experimento y a todas las agrupaciones que nos han ayudado. Nosotros vamos a hacer música, que es música infantil, que es Diana Reed. Vamos a trabajar con La Lumífera, que es su cuentacuentos con proyección, podríamos decir, y al Mimo Tuga. Entonces también nos fuimos fuera del teatro porque no conseguimos también. Y buscamos también a artistas que pudieran tener esta flexibilidad y que tuviéramos esta confianza. Nosotros igual le dije en una convocatoria, le dijimos a Deo, porque necesitábamos tener al artista que sabíamos que nos iba a acompañar en todas. Entonces estos 3 artistas que tenemos el pilotaje nos van a acompañar y se van a tirar a la piscina junto con nosotros. Eso es lo que es nuestra experiencia y nuestro futuro. Le paso a Rancagua. Gracias a ustedes. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. La verdad es que nosotros venimos de la Universidad de O'Higgins, somos de Rancagua, súper regionalista, hemos estado toda la vida. En Santiago por razones obvias, no teníamos universidad pública, hoy día está. Yo soy Carol Uribe, encargada de la coordinación de la unidad de inclusión de la universidad. Eso quiere decir que me vinculo con todas las personas con discapacidad, estudiantes que llegan allá en las diferentes carreras, ¿ya? Y que también, ¿no es cierto?, tienen un vínculo muy cercano con el arte y que también estamos haciendo algunas acciones, digamos, con nuestra área de extensión. Pero más que eso quisiera decirles que yo tengo un apego especial por el arte, porque mi hija mayor es bailarina de la Chile y desde los 6 años ella se ha vinculado al mundo sordo. Somos, digamos, intérpretes de lengua de señas chilena acá en Rancagua. Estamos muy vinculados con Redapis también, ¿no es cierto?, que nos ha ayudado con nuestros estudiantes sordos de la universidad. Así que, y decirles, ¿no es cierto?, de que hay un ente, hay un personaje allá en la región, que esta persona que, por razones obvias, vieja, pero no tiene nada que ver con eso, sino que ella está muy relacionada y ha trabajado mucho en el área de la danza, ¿ya?, con las personas con discapacidad en la región. Además, bailarina del Ballet Folclórico Municipal de Rancagua, y ella está trabajando directamente con personas, digamos, con discapacidad. Y yo creo que ese vínculo hay que tomarlo, hay que aprovecharlo, porque yo creo que ella necesita apoyo, digamos, de organizaciones como esta, como el GAM, digamos, para poder potenciar estas instancias, ¿no es cierto?, donde le damos posibilidad al arte en todas las dimensiones, ¿ya? Entonces, más que nada compartir eso, compartir de que estamos ahí como muy de cabeza, estamos aprendiendo mucho de esto y que necesitamos de que ustedes nos puedan apoyar también y empezar a pensar otras ideas, descentralizar el tema, porque que ustedes hayan ido a Rancagua es maravilloso, pero obviamente tenemos un país, ¿no es cierto?, de Arica a Punta Arenas, que todavía le falta participación. Trabajamos también con Priscila, que es una terapeuta ocupacional, que ella busca instancias de ocupación, ¿no es cierto?, en las diferentes áreas, y que nos gustaría mucho de poder contar con ustedes, ¿ya? Creo que tenemos mucho que hacer en la región, solo en la región de O'Higgins, ¿ya? El porcentaje de personas con discapacidad dobla la del país, ya científicamente comprobado. Entonces, tenemos muchas personas y muchos jóvenes y muchos adultos que están en su casa sin tener una actividad y que son artistas potenciales. Entonces yo creo que esta es como una oportunidad de poder establecer el vínculo. Para eso son estas instancias, ¿no es cierto?, para establecer redes, para poder, digamos, enganchar y concretar acciones, ¿ya? Porque es bonito el discurso, ¿cierto?, pero lo importante, ¿no es cierto?, es llevarlo a cabo y concretarlo. Eso es un privilegio
Un gusto estar aquí con ustedes. Eso, gracias. Muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas o ideas. Chistes también pueden ser, se reciben. Sí, hay una mano ahí atrás y una acá adelante. Partimos por allá y después te damos el micrófono para que todos te puedan escuchar. Hola, mi nombre es Paulina. Primero agradecer como por la presentación, me parece una buena idea lo que están generando. Y en realidad lo que a mí se me vino a la cabeza, porque yo tengo experiencia con discapacidad intelectual y como con variables más complejas que aluden, como por ejemplo bajo ingreso económico, patología como en el ámbito ya de salud mental, etcétera, como todo junto. Entonces me preguntaba quizá de que de a poco ustedes también, si se les ha ocurrido ir como generando difusión que aborde también ese tipo de población, como más lo que dicen vulnerable, entre comillas, ¿cierto? Entonces, porque precisamente yo creo que a ellos no les va a llegar quizá la hoja, porque muchos no van a saber leer, o el video porque no se van a meter a la página del GAM. Como, no sé si han pensado como en eso, porque igual en Chile es muy alta la población como con esas características. Eso. Sí, lo hemos pensado. Es complejo porque requiere mucha especificidad en cada una de las personas a las que queremos llegar. ¿Cómo hemos podido sortear eso hasta ahora? Y de momento ha sido pudiendo fortalecer y robustecer los vínculos con organismos y organizaciones que ya tienen un esquema asociativo de comunicación o de difusión con cierto tipo de personas o de grupos de personas. Entonces, hasta aquí hemos querido como buscar poder fortalecer esos vínculos, esa estrategia. Hemos trabajado mucho con municipios, hemos trabajado mucho como con ciertas agrupaciones que son amigas de GAM y con las que trabajamos. Y esa ha sido hasta ahora la estrategia, un poco el boca a boca, que es como por rebalse, pero claro, con el gran desafío y las ganas de ver cómo podemos abordar también desde... Por eso es una misión completa de la institución, porque necesitamos que el equipo de comunicaciones también pueda como tomar una batuta en liderar estos temas, etcétera, etcétera. Acá había una pregunta adelante. Iba un poco relacionada a lo mismo. Mi nombre es Marcela, soy terapeuta ocupacional también, trabajo en Puente Alto en un centro de integración y ahí nosotros trabajamos con solo personas adultas. Entonces mi pregunta iba un poco a cómo va el desarrollo de contenidos para personas adultas, porque uno habla de discapacidad y como que siempre piensa en los niños y se transforman finalmente en unos niños eternos que nunca crecen. Y la verdad es que en mi experiencia las personas van creciendo, tienen distintas necesidades y la diversificación o la dispersión es enorme en el mundo de los adultos. Entonces me parece interesante cómo ustedes han pensado en abordar esa diversidad. Si no lo han pensado, es una idea. No, sí, efectivamente lo hemos pensado. De hecho, cuando sucedió este modelo con las 3 obras para público infantil o familiar, efectivamente la invitación, de hecho en un comienzo fue abierta, como comentaba Pamela, para todas las compañías que estaban en temporada durante el 2018. Y ahí estaba todas las obras y todas las compañías. Entonces, claro, dependemos mucho, creo que del nexo también con los artistas. Esto no puede funcionar de manera segregada, no somos solo nosotros de manera independiente. Estamos dándole vuelta efectivamente a cómo en el fondo, como dice Pamela, evangelizamos también el derecho, sin duda, pero también tenemos que ser conscientes que culturalmente no nos enseñan de esta forma. Crecemos dentro de una lógica de un estándar o dentro de un marco. Los artistas también, de manera general, sin duda, crean también pensando de manera genérica, de manera general. Nunca estás pensando en la persona ciega o en aquel que le molesta tal vez mucho un sonido. Entonces, sin duda es una pega conjunta. Nosotros en GAM, con este modelo en el fondo, que GAM está dispuesto o que facilita el acceso de manera súper concreta, físico. Dependemos sin duda al otro 50% también de las compañías, de los artistas del otro. Eso, no sé si quieres acotar. Pero sí lo estamos pensando y mucho, todo el rato. Sí, les vamos a avisar. Una pregunta, tenemos tiempo para... ¿Cuántas preguntas más, Viviana, tú consideras? ¿Tomamos una, 2 preguntas? ¿Una pregunta más? ¿Ok?
después vamos a ir a un café y después vamos a volver con el otro panel. Hola. ¿Tienen un estudio epidemiológico por parte de personas en situación de discapacidad que no sea extrapolable a otros estudios distintos de Chile? Y lo otro, para entregar un mejor servicio, digamos, ¿tienen estudios de mercado respecto a cuánto es la disposición a pagar por parte de la gente que va a ver el espectáculo? El primer estudio no. Respecto al segundo, sí, no en particular para espectáculos de funciones distendidas, eso sí. O sea, parte del trabajo que genera la unidad de estudios del Centro Cultural implica tomar distintas métricas de distintas maneras. Una y la más importante para nosotros es esta encuesta de caracterización que les comentaba al principio. Y en esa encuesta, de hecho, en la última que hicimos, preguntamos la predisposición de pago para asistir a distintos espectáculos culturales. ¿Bajo qué modelo lo hizo? Es una encuesta que se hace en formato físico, que se hace 1 a 1, se hace durante 2 meses del año como periodo y se hace de acuerdo a ciertas categorías de muestreos en distintos lugares del GAM. O sea, algunos ocurren en la plaza, otros ocurren con las personas que vienen a una función. Es una muestra total de cerca de 1.300 casos. ¿Pero esa muestra es aleatoria o esa muestra también va dirigida? No, es aleatoria. No es una muestra que vaya dirigida a un segmento en que en alto te dijo, no sé, un tanto por ciento decía tener discapacidad. Claro, pero si el encuestador va dirigido a una persona con discapacidad, va a ser una muestra sesgada. Ah, claro, buen punto, sí. Pero también existen, ojo, porque también existen personas en situación de discapacidad que se declaran tenerlo, que no es un proceso visible tampoco. O sea, muchas de esas personas son a veces, por ejemplo, personas de adulto mayor que tienen, por ejemplo, problemas auditivos o de vista, etcétera, etcétera. Entonces, complejo, pero coincido contigo que valdría la pena probablemente a propósito de este proyecto o de otro, poder generar instrumentos más particulares en torno a levantar estadísticas y datos, claro, que podamos comparar a nivel nacional también. Exacto. Muchas gracias. Sí. Una más. Una más. ¿Sí? Ahí adelante. Hola, ¿se escucha? Sí. Soy Marcela, trabajo en el Teatro UC y entonces mi inquietud va más dirigida hacia cómo fue la capacitación con el equipo. Entiendo que recurrieron hasta como organización, fundación que los ayudó, pero ¿qué otros elementos más se incorporaron? Tuvieron que recurrir a otras partes también, me imagino, como para que, o a otras instituciones para que los ayudara. Hola Marcela. Bueno, nosotros, primero, sin duda fue vital para armar, porque esto sucedió súper rápido. La verdad, como que dijimos, no hay que pensarlo mucho, porque recién conversaba con Tania, si nos dedicamos a pensarlo y planearlo demasiado, vamos a demorarnos mucho, porque le vamos a encontrar muchos peros, muchos problemas. Fue súper rápido. Entonces, el modelo que hoy día estamos replicando se ha ido perfeccionando en el camino gracias a esas 5 experiencias. Perdón, se me fue la pregunta, sorry. ¿Cómo más se han capacitado? Ah, ya, perdón, ya, ahora sí. Bueno, primero, para nosotros poder tener ese marco, Xfrágil nos entregó toda una información, nos juntamos, todo el equipo GAN tuvo una reunión donde nos entregaron y mataron todos nuestros miedos y todos nuestros sustos y ansiedades, que es lo que nosotros recopilamos, sistematizamos y entregamos en la capacitación o en esta transferencia de conocimiento, ¿vale? Y después de eso, para poder armar todos estos dispositivos, como ese casco de las sensaciones, también en el fondo Paula de Xfrágil también fue vital. Entonces en el fondo la respuesta que te puedo dar es que en este caso es Xfrágil y que es lo que nosotros hemos recalcado en los espacios, que es que tienen que tener en este caso un socio estratégico, que a menos que sean los expertos en los espacios donde estén. Nosotros nos movemos nuestras experticias están en otras áreas. Entonces, por el momento, Xfrágil ha sido vital para poder sensibilizar, aprender y comprender y poner en práctica, ¿sí? Hay también un proceso que es muy importante y es de poder sacarle el jugo a los referentes que existen. En ese sentido, a través del British Council, fue súper fundamental, por ejemplo, en ciertos momentos para mí poder hacer un viaje a Reino Unido a un festival que se llama Unlimited, donde pude tener conversaciones con personas que trabajaban en espacios culturales que ya estaban con este modelo andando.
tenemos también parte de este master plan del proyecto piloto, incluye traer una persona desde el Reino Unido que pueda también generar una capacitación más profunda. Bueno, hoy está Jess Tom, que también es una de las personas que lidera el tema de funciones distendidas, como ya contaba en la mañana, en muchas organizaciones, pero teníamos además pensada la visita de Kirsty Hoyle, que es una mediadora que se ha dedicado a asesorar a muchos teatros y muchos circuitos teatrales. Kirsty va a estar con nosotros, de hecho, en el Incluye, como parte de este panel, pero lamentablemente por motivos personales tuvo que mover su viaje. Va a estar compartiendo con nosotros en el mes de octubre, particularmente el día 25, que va a tener un proceso que estamos compartiendo también con los compañeros de Argentina. Así que les vamos a estar avisando en particular también de eso, porque creo que también esas son las instancias de una capacitación tanto para nosotros como para poder abrirla a otros agentes culturales. Podemos abrir otro par de preguntas más. Ok. Así que si alguien tiene más preguntas, podemos. Allá hay una pregunta. Hola, yo sé que están recién en un proceso comunicacional, lo entiendo, pero quisiera saber si ya han hablado con algún tipo de fundación o algo así, que ya esté en algún tipo de convenio con ustedes o que ya haya participado en este plan piloto o algo así. Con varias, pero no nos hemos cerrado a nadie en particular, porque la idea de este proyecto siempre ha sido el poder, lo voy a decir así muy claro, no queremos ser como los dueños de las funciones distendidas, no queremos que sean las funciones distendidas de GAM, ¿se entiende? Buscamos que esto sea, y por eso nos parecía muy importante escribir un protocolo, hacer un video, obviamente que nos interesa ser ese espacio donde sentimos que el GAM también lidera ciertas temáticas en torno a la inclusión, pero queremos que sea un proyecto replicable. Entonces, en ese sentido, la experiencia que están teniendo los compañeros en la quinta región, la idea es que ellos van a hacer su propio proceso a partir de esto, y después lo más probable es que ellos puedan ser personas que tomen la batuta en seguir expandiendo estas capacitaciones u otras instancias en otras regiones del país. Entonces, no nos hemos querido como cerrar tampoco a ninguna colaboración como exclusiva, desde el punto de vista que creemos que es algo que es más distendido también en el proceso. Gracias. ¿Alguna otra? Quizás me gustaría a mí que Laila pudiese decir algo. Perdón, Laila, que siempre te apunte hacia ti, pero creo que hay que aprovechar que hay uno de los artistas que fue parte de este proceso y sería muy bueno validar y escuchar la voz de los artistas en este proceso. Así que si nos puedes como dar algún feedback y para que todos los que participamos hoy lo puedan escuchar, sería genial. Por supuesto, encantada, siempre encantada. Y como bien decías tú, en el momento que nos invitaste a hacer una función distendida, le comenté a Pamela que nosotros ya desde un inicio hacíamos funciones distendidas. Soy la directora de la compañía Arangua. Hacemos hace 9 años artes escénicas para primera infancia, para niños de 3 meses a 6 años. Somos de los primeros que empezamos en Chile. Y entonces, investigando en el proceso de cómo hacer artes escénicas para primera infancia, descubrimos que la función debería ser distendida. Y dentro del elenco, el hijo de una de las actrices es autista, y la mamá de uno de nuestros actores ya tiene demencia senil, entonces es una niña más dentro de las funciones, y cada vez que va a una función, que yo creo que ya ha visto, no sé, 100, es realmente nueva la función, y cada vez que va a ir al baño se pierde en el camino y tenemos que acompañarla. Entonces, desde el inicio de la compañía, pensar en las necesidades diferentes de nuestra audiencia, de un niño que no se puede quedar durante, o que no es que no pueda, que es muy difícil estar más de 15, 30 minutos atento, o hay que mudarlo, o hay que darle papa, o es un asunto familiar. Y ahora como mamá también me ha tocado tener que llevar a mi hija, que tiene 1 año 10, a funciones que también son para niños, y tener la incomodidad de decir, ay, está hablando demasiado fuerte, o justo en la hora de la papa y no le traje la comida. Entonces, sentir la obligación de que cada vez sean más
abiertas las posibilidades a las diferencias y a las necesidades diferentes. Y lo que me parece fantástico de estas instancias es que la institución completa se pone al servicio desde el boletero de cómo te va a atender, porque no solamente el acomodador tiene que estar en disposición, ¿no? O sea, desde el guardia que te recibe, el espacio, cómo se va a generar. Y nosotros, a pesar de que ya hacíamos funciones distendidas, empezamos a implementar de forma oficial algunas cosas que estábamos generando acá, como por ejemplo abrir la puerta 30 minutos antes, que a lo mejor yo ya lo hacía con mis amigos y les decía, ven, pasa, que tu hijo vea cómo es el backstage, y era como no sé, la situación fantástica para el niño. Decidimos empezar a implementarlo de forma oficial, o sea, la puerta está relativamente abierta, el que quiere entra, y siempre teniendo en consideración de que hay alguien que tiene que entrar, tocar, calmar su ansiedad, regular, y también a nosotros nos ayuda para poder regular el volumen. De todas formas, como decía Pamela, es un trabajo en conjunto. Uno es el espacio y los otros somos los artistas que estamos en disposición de poder hacer esto, y quizás por eso es que las funciones para público familiar han sido más accesibles en una primera etapa, porque tenemos claridad de lo que necesita nuestra audiencia, y que no siempre como artistas creo que estamos pensando realmente en nuestra audiencia y cómo vamos a enfrentar sus necesidades. Lo que hace muy difícil que, por ejemplo, alguien que hace drama postmoderno alemán, ¿cierto?, genere una función distendida y que está en la mitad de la obra, y haya alguien entre medio que le grita, que nos pasó a nosotros en una función, teníamos un niño que gritaba, se acabó, me quiero ir. Se acabó, pero entró a la sala y decía, se acabó. Entonces dijimos, chuta, lo estamos haciendo pésimo, la obra está demasiado mala. Y después, evidentemente, entendemos que no es personal, que tenemos que entregar el espacio y flexibilizarnos frente a esa situación, y que es, para el artista, es una situación súper compleja también. Entonces, poder tener el apoyo de una institución que te acompañe, poder conversar con las familias que están en este espacio, también nos hace a nosotros reflexionar e implementar nuevas estrategias para las diferentes situaciones y para los diferentes públicos, porque no es lo mismo tener un niño con autismo que un niño que viene con un problema de espina bífida, o que tiene un problema con secuelas de meningitis, que solamente mueve los ojos y está sentado en una silla y no puede moverse de ninguna manera. Eso principalmente para nosotros también como compañía es uno de nuestros focos, cada vez es un foco más importante, poder generar estas funciones distendidas y estas alianzas como una política de la compañía, de poder generar este espacio. Entonces también ha sido un honor poder participar de este proceso de acompañamiento y de aprendizaje en conjunto. Muchas gracias, Laila. Bueno, agradecerles a todos la atención y las preguntas, y aquí estamos, Felipe, yo o cualquier persona de nuestros equipos del GAM, muy contentos de poder seguir la conversación y el diálogo y poder responder algunas otras inquietudes que puedan tener o abrir espacios de nuevas conversaciones. Así es que muchas gracias por acompañarnos hoy.